Por favor, lean en sus Biblias, Primera de Samuel 8:7. ¿Lo tienen? Amén. 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 Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Amén. Oramos. Sí. Padre, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra, amado Dios. En este día, gracias, Señor, porque es un día más que nos podemos reunir en libertad, Señor, en tu nombre, Señor, porque tú nos has hecho libre, amado Dios. Hoy, Señor, queremos que seas tú el que nos dé ese espíritu de revelación, de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento y discernimiento, Señor, para que nosotros podamos tomar de tu palabra, Señor, entenderla y aplicarla a nuestros caminos, a nuestra vida diaria, amado Dios. Bendigo a cada uno de los que están ahí, Señor, detrás de la pantalla. Señor, bendigo a cada uno de los que están aquí, en el nombre de Jesús. Y declaro que en la sangre de Cristo es que hemos sido librados, hemos sido libres de toda condenación, de toda culpa, de todo pecado, por ese sacrificio único y una vez y para siempre. Amén. Te damos las gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, la historia es, aquí en este libro de Samuel, es muy bonita. Es porque el pueblo, ¿quién era el rey de todo Israel? Era Dios, ¿sí? Pero el pueblo usó una excusa para desechar a Dios como su rey y querer tomar rey como todas las naciones de alrededor, comparándose igual o semejante a la condición de las naciones de su alrededor. No se vio en ese privilegio de ser hijos de Dios, que eran siervos de un Dios altísimo. No se vieron en esa condición de preferencia, sino que más bien se vieron en una condición semejante a la del mundo, comparándose con los reinos de alrededor. Entonces viene el pueblo y le dice a Samuel: he aquí tú ya eres viejo. Si leen un poquito más arriba, verán que dice: he aquí tú has envejecido y tus hijos, le dicen, no andan conforme a tus principios. Entonces, con esta excusa, ¿sí?, le dicen a Samuel: como tus hijos no andan conforme a tus principios, entonces nosotros queremos que nos pongas rey como todas las naciones tienen. Entonces esto no le pareció bien a Samuel, dice la Biblia. Entonces él fue a orar a Dios, y cuando va a orar a Jehová, Jehová le dice: no te han desechado a ti, ¿sí? Me han desechado a mí, porque yo soy su rey. Entonces, muchas veces nosotros lo que hacemos es buscarnos excusas. En este caso, el pueblo buscó la excusa de que los hijos de Samuel no estaban en los caminos del Señor. ¿Para qué? Para buscar compararse al mundo, equipararse al mundo, desechando no a Samuel, no a los hijos de Samuel. Esa fue la excusa. Estaban desechando a Dios. Muchas veces cuando tú y yo, ¿sí?, y esto escúchenme bien, cuando tú y yo desechamos a los que se dicen y se llaman hijos de Dios porque han aceptado a Cristo en su corazón, y tú los desechas, tú los menosprecias, sépate que no lo estás despreciando a esa persona, a ese hijo de Dios. Estás menospreciando, estás desechando a Dios de tu vida. ¿Entienden? Esto es lo que nosotros también hacemos hoy en día, conforme el pueblo hizo en aquel entonces. No hay ninguna, es la misma comparación. Seguimos haciendo lo mismo. Queremos buscar excusas, ¿sí? Queremos buscar excusas de comparación simplemente para alejarnos de Dios. ¿Entienden? Entonces, ¿el pueblo qué hizo? Dijo Samuel: tú sí eres conforme a lo que Dios dice. Tú sí, pero tus hijos no. Entonces, esa fue la excusa. Entonces, ¿qué queremos nosotros ahora? Queremos rey, como todos los pueblos tienen. Así será también en Israel. Entonces, Samuel
se resintió, se enojó, no le gustó porque él se sentía el padre de la nación, el rey, pero Dios, por eso es que acá le dice a Samuel, tú no eres el rey sobre todo Israel, ¿sí? Soy yo, y no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Entonces, pero escucha todo lo que dice el pueblo y ponles un rey. Entonces, si usted sigue leyendo la historia, nos damos cuenta que Dios pone a Saúl por rey sobre todo Israel. Porque le dice a Samuel, he aquí, hay un varón que mañana saldrá a tu encuentro, lo ungirás, y sacará al pueblo, sanará al pueblo, cuidará del pueblo. ¿Sí? Pero Saúl no era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero era un hombre, diga conmigo, hermoso. Hermoso. Era un hombre hermoso, alto, de buen parecer. Entonces, que el pueblo, esta era la imagen del rey, ¿sí? Que Dios escogió conforme al corazón del pueblo. Por eso que muchas veces siempre decimos que nosotros tomamos o tenemos por presidentes o por gobernantes conforme al corazón del pueblo. Los que están puestos en el gobierno, sí, usted puede criticarlo de muchas maneras, pero esas personas son la representación de cómo está un pueblo. Saúl era la representación, por eso Dios se lo dio, porque era la representación de cómo estaba todo el pueblo de Israel, queriendo ver solamente lo hermoso, lo de buen parecer, ¿sí? Y dijo, este será nuestro rey. Y todo el pueblo, cuando fue elegido Saúl, se alegraron, ¿sí? Pero ya vemos la historia, o leemos la historia, que Saúl, en los primeros tiempos, él, conforme a lo que Dios había dicho, él todo lo hizo. Porque pasó algo interesante en Saúl. Sí, venga conmigo, por favor, al capítulo 10:6, por favor. De ahí mismo, 1 de Samuel 10:6. Entonces, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ello, y serás mudado en otro hombre. ¿Sí? Cuando el Espíritu de Dios viene, por eso lo importante es que tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón, porque ahí es cuando puede venir el Espíritu Santo de Dios a nuestro corazón y somos mudados. Diga conmigo, mudado, transformado. Mudado, transformado en otro hombre. ¿Sí? Hemos sido mudados cuando hemos recibido a Cristo Jesús en otro hombre. En el caso de ustedes mujeres, cuando han sido transformados, han sido mudadas en otra mujer. Ya no son las mismas de antes, ya no somos los mismos de antes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, ha venido a nosotros y ha transformado nuestro corazón. Por eso hemos mudado en otra persona. Ya el de antes no existe. ¿Sí? Por eso es que engañosos son el corazón y los pensamientos, que muchas veces nos hacen pensar en el pasado y nos hacen recordar cosas de cómo éramos. Es que ya no éramos, es que así habíamos sido, pero hoy ya no soy así, porque he sido mudado por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, en un hombre nuevo, en una mujer nueva, ha sido transformada. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo vino sobre nosotros. Así le pasó a Saúl, y por esto fue que él salió a la guerra y defendió, por muchos años defendió al pueblo de Israel, ¿sí? Pero después, ¿qué pasó? Se volvió su corazón a su corazón anterior, al corazón de hombre, y empezó a hacer las cosas mal delante de Dios. Por eso Dios lo desechó. ¿Sí? Porque ya se había buscado Dios, un hombre conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios, y este es el llamado David. Pero Saúl al principio, diga conmigo, en el principio, lo hizo bien. Lo hizo bien. Porque fue tomado, porque fue transformado por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Pero él luego se volvió a su propio corazón, entonces ya
ya no era el Espíritu de Dios en él. Ya empezó a hacer según sus obras, según sus pensamientos. ¿Y quién era Saúl antes de ser el Espíritu de Dios, ser tomado sobre él, estar en él? ¿Quién era Saúl? Una persona que se escondía, ¿sí? Detrás, como dicen ahí, estaban buscando para ungirlo por rey y él estaba escondido en el bagaje. Una persona que no sabía dar la cara, que no sabía estar delante de los demás. Ese era Saúl. Una persona que no era capaz de declarar lo que le había acontecido. Cuando tú eres ungido, cuando hay un milagro de Dios en tu vida, tú lo dices, tú lo confiesas. Pero Saúl no era de confesar lo que Dios hacía en su vida. ¿Me entiendes? Porque ese era el corazón de Saúl. Era una persona que no quería aparentemente el protagonismo. ¿Sí? Entonces él se fiaba del vidente, lo que le dijera el vidente. Por eso es que cuando él cae y anda conforme ya no al corazón de Dios, sino conforme a su corazón, él lo que había antes destruido, que eran a todos las brujas y los hechiceros del contorno del reino, él empieza a ir a buscar. Cuando su reino ya está en decadencia, empieza a buscar ¿a quién? A las brujas, ¿sí? A las pitonisas que se decía en aquel tiempo. Porque se volvió a su corazón de hombre. Ya no estuvo en el corazón de Dios. ¿Sí? Pero Dios ya se había buscado otro. Que ese sí estaba. Su corazón era conforme al corazón de Dios. No solamente que Dios iba a tomar a David y lo iba a transformar en otro hombre, sino que este hombre, aún si por un momento estuviera en su corazón de hombre, era un hombre que amaba al pueblo. Era un hombre que amaba a la nación de Israel. Era un hombre que era comprometido con su pueblo. Que no se hacía a un lado de los problemas, sino que enfrentaba los problemas. Este hombre era conforme, o sea, aún en su propio corazón, David era un hombre de Dios. ¿Me explico? Un hombre que sabía servir, un hombre que sabía estar, que sabía cómo enfrentarse, un hombre valiente que sabía enfrentar sus batallas. ¿Me entienden? Esta es la diferencia entre Saúl y David. Por eso cuando Dios dice, escoge a David, le dice, me he buscado uno conforme a mi corazón. Porque Dios nunca te ha dado la espalda. Dios nunca te ha dejado a ti en la vereda. Nunca te ha dejado en soledad. Dios nunca se ha apartado de ti, aunque tú te hayas apartado de Él. Él nunca se apartó de ti. Aunque tú hayas sido infiel, Él nunca ha dejado de ser fiel contigo. Esa es la diferencia entre nosotros muchas veces, que nos apartamos, que dejamos a Dios de lado, pero Él nunca te dejó de lado, ni te ha dejado. Hasta el día de hoy Él sigue siendo fiel a ti, Él sigue amándote, te sigue proveyendo, sigue sustentándote, te sigue cuidando. Esa es la fidelidad de Dios sobre tu vida y mi vida. ¿Entiendes? Y eso es lo que nosotros muchas veces hemos desechado por ir en pos del mundo. Nosotros pues buscamos la excusa, mira cómo es el hermanito aquel, ¿para qué voy a hacerme cristiana si así son los hermanitos? Mira cómo son, hipócritas, falsos, engañadores, mentirosos. Estás buscando una excusa solamente para no acercarte al verdadero Dios, porque ciertamente el hermanito que se equivocó, el hermanito que pecó, al que viste hacer cosas que no debía hacer, ese no te va a salvar. A ti quien te va a salvar es Cristo Jesús. Y Él es a quien debes de mirar, de Él no puedes apartar tus ojos y Él no te falló. Hasta el día de hoy te está cuidando. Hasta el día de hoy, pese a tus errores y tus equivocaciones y tus pecados, Él te está sustentando, Él te está proveyendo, Él te está cuidando, Él te está apartando de todo mal. El mal, aunque tú lo buscas, Él te aparta del mal, a causa de su fidelidad, aunque tú hayas sido infiel. Por eso es que tenemos en esta hora, es muy importante que nosotros no busquemos excusas desechando aparentemente el Evangelio, desechando a un hombre o a una mujer de Dios. Son excusas porque realmente estamos desechando al Dios vivo.
Estamos buscando excusas para desechar a nuestro Dios. Y eso es lo que hoy quiero recomendarte, quiero traerte a tu conciencia, a tu corazón, que no lo hagas, que no se debe de obrar así. No puedes tú buscar una excusa, y si lo estás haciendo, date cuenta y despierta, tu corazón no está siendo conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Porque estás desechando a Dios. Cuando desechas a un hombre o a una mujer que dice creer en Dios, que su corazón ha sido mudado en otro hombre, en otra mujer, a ese hombre no lo deseches. A esa mujer no la deseches. Estás desechando a un Dios vivo, a un Dios que es capaz de librarte aún de la misma muerte, que ya te salvó en su momento, que Dios te dio de su primer amor. A ese Dios es al que estás rechazando. A ese Dios es al que estás menospreciando por irte en pos de la comunidad del mundo, por irte en pos o hacerte igual a como anda el mundo. No quieres que sea conforme a la voluntad de Dios, quieres que sea conforme a tu voluntad. Así que en esta hora te llamo y te exhorto. Si tú estás mirando a alguien para justificar tu salida, hacer conforme como el mundo hace, que sepas que ningún hombre ni ninguna mujer te va a salvar. Que el que te va a salvar sigue siendo fiel y verdadero y sigue siendo el Dios de cada uno de nosotros y de toda la tierra. No solamente de nosotros, sino que es el Dios de toda la tierra. ¿Sí? Así que ponte en tu conciencia, no estoy desechando a Dios. No estoy desechando a hombre, estoy desechando a Dios. Y si eso estás haciendo, ¿sí? En la excusa, es que yo amo a Dios, pero es con esta gente que no puedo, a Dios estás desechando. No estás desechando y te estás desechando por ende a ti mismo. Porque aquel que se atreve a desechar a otros, a sí mismo es que se está desechando. Así que hoy te llamo a que vuelvas para con Dios, a que vuelvas al arrepentimiento, a que vuelvas a tu conciencia y que te digas y te preguntes a ti mismo, ¿estás en paz? ¿Tengo paz? ¿Tengo amor? ¿Tengo esa benignidad? ¿O estoy lleno de ira, lleno de envidia, lleno de maledicencias? ¿En dónde estoy? Y cuando te respondas a ti mismo en tu conciencia, ¿dónde estás? ¿Sí? Entonces, date cuenta que por desechar a Dios, has caído en esa ira, en esa envidia, en esa contienda, en esas mentiras. Así que hoy te recomiendo una vez más, vuelve tu corazón a Dios para que una vez más tu corazón sea transformado, tu corazón sea mudado en otro hombre, en otra mujer, conforme a la gracia y la misericordia de Dios, para que tú nuevamente puedas sentir su amor, su paz, su perdón, su benignidad, su favor, ¿sí? Porque todos dependemos de una oportunidad y solo esa oportunidad la da Dios. Por mucho que tú veas que fue un hombre que te llamó y te dijo, Dios usó a esas personas para darte una oportunidad a ti. Porque su fidelidad es la que te sustenta, pese a que nosotros no somos fieles. Entonces debemos de volvernos a ser fieles para con Dios, para que nuestro corazón sea mudado. No menospreciemos a los demás, porque nos estamos menospreciando a nosotros mismos. No ignoremos a Dios a través de los demás, porque nos estamos ignorando a nosotros mismos. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de ver qué está sucediendo en nuestras vidas. ¿Sí? Por eso debemos de reflexionar en nuestro corazón, en nuestra mente, contra quién, a quién estoy desechando. ¿Sí? ¿Qué vida estoy llevando?
Y normalmente no nos gusta ni lo que hacemos ni lo que vemos. Entonces volvamos nuestro corazón a Dios y seamos mudados conforme a su gracia, conforme a su perdón. Pero necesitamos para esto arrepentimiento. Necesitamos para esto sentir, hablar y confesar que me he alejado de Dios y necesito volverme a Él. Que mi corazón de piedra una vez más vuelva a ser un corazón de carne, susceptible a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, susceptible a su amor y su misericordia, para nosotros poder extender ese amor y esa misericordia que solo puede venir de parte de Dios, para que nosotros, al sentirnos amados, podamos amar una vez más a los demás. Amén. Amén. Esta es la palabra que tengo para hoy. Vamos a orar por un momento, ¿sí? Entonces, allí como tú